Me pongo emocional dándome cuenta de lo lejos que he llegado. Es que, ay, no puedo creerlo. Este mes ha sido un mes de muchos descubrimientos y quédense hasta el final porque da una vuelta loquísima este mes. ¡Holi! Hoy día vamos a intentar hacer 8 sets de correr. 1 minuto caminando, 1 minuto trotando. Estaba haciendo hasta 6 porque me preocupaba que 8 sea muy fuerte para la cadera. Vamos a ver cómo nos va esta vez. Ay, ahorita ya estamos en la mitad, ya vamos 4. Lo logramos y él está súper sucio y yo estoy súper mojada. Ay, pero estamos súper contentos. Todo salió bien, creo. Pero en la última ronda me empezó a coger un dolor así medio como fuerte, medio agudo ahí adentro. Espero que después, durante el día, no me sienta muy mal con la cadera. Vamos a ver. Lo raro es que, hoy día comencé sintiéndome un poco rara porque ayer estuve en un carro como 2 horas y entré y salí un par de veces y era un sedán, entonces desde ahí es más difícil salir. Y la segunda vez que salí, creo que mandé la rodilla para adentro, como rotando internamente la cadera y me dolió salir del carro. Y creo que eso es lo que creo que eso es lo que le irritó a la cadera y es como súper... me da iras porque es una cosa tan simple como salir del carro. Pero bueno, me imagino que eso es parte de la recuperación. Cualquier cosa, cualquier pendejadita chiquitita puede hacerle a uno sentirse irritado. Mes 7, bienvenidos al mes 7, donde la vida empieza a tener un poco más de color. La verdad es que ahorita siento que estoy flotando en el agua de la incertidumbre. Si la corriente me lleva para la derecha, me voy a la derecha. Si me lleva para la izquierda, me voy a la izquierda. Y así he vivido este mes. Con incertidumbre, abrazando la incertidumbre, y creo que eso me ha ayudado porque, si se pueden dar cuenta, estoy con bastante buena actitud. Además de que tengo que definitivamente reconocer que la buena actitud viene de la satisfacción de las diferentes cosas que se han cumplido en este mes. Entonces vamos a conversar una a una todas estas experiencias que se han dado en el mes 7. Durante este mes he filmado un reto de estiramiento que les voy a mostrar en unas cuantas semanas, ojalá. Y básicamente lo que estaba haciendo era hacer estiramiento de mis hamstrings. Y lo que pude sentir al principio del mes, cuando estaba empezando a estirar, era que al subir la pierna le estaba poniendo en una posición de pinzamiento a la cadera y después del estiramiento me dolía la ingle. Entonces eso se puso un poco frecuente y ahí hablé con mi fisioterapista y él me dijo que la razón es porque al subir la pierna se le pone más presión a esta parte, se le pone pinzamiento a la cadera y que tengo que tener cuidado porque si me sigue doliendo, entonces teníamos que parar el estiramiento. Ventajosamente, creo que eso duró como 3 o 4 días y después me dejó de doler, entonces todavía sigo estirando si se están preguntando. Estén pendientes de ese video porque vamos a ver si puedo lograr mejorar la flexibilidad de mis hamstrings. Otra cosa que también fue súper interesante es descubrir que esta es una recuperación larga y dura, que esas son las palabras de mi fisioterapista, no son mías, y la verdad es que eso me dio mucha más tranquilidad y yo hubiese querido personalmente que me hayan avisado eso desde el principio. Creo que hubiese sido mejor para mí entrar con la idea de que esto iba a ser una jornada larga de recuperación y de esa manera saber que me iba a tomar tiempo, que tenía que ser paciente, contrario con el pensar que las líneas de tiempo iban a ser más reducidas y no cumplirlas. Pero entiendo que también existe otra gente que probablemente, al ver que esto sería un año de recuperación, preferirían quizá no hacer la cirugía. Entonces entiendo también el propósito desde el otro lado, y el escuchar esta retroalimentación de mi fisioterapista me ha ayudado también como a calmarme un poquito más con mi mente impaciente. Ayer tuve una conversación súper interesante con mi fisioterapista que realmente me ayudó a mi salud mental y a la felicidad de mi corazón. Le estaba diciendo, sabes que ya son más de 6 meses después de la operación y sigo aquí. Y lo que él me respondió fue, esa es la línea de tiempo normal de una recuperación de una cirugía como la tuya.
Y yo le quedé viendo y le dije, pero las líneas de tiempo que me dieron en la oficina de cirujanos son distintas. O sea, ahí a los 4 meses ya debía haber vuelto a mis deportes. Y él me dijo que a veces esas líneas de tiempo no son realistas o que la definición de volver a deporte, por ejemplo, puede ser distinta en esas líneas de tiempo a lo que yo puedo definir volver a deporte, a lo que él puede definir volver a deporte. Y una de las cosas que yo he estado también como pensando es que probablemente por lo que no soy un atleta de élite o algo así, me demoro más en recuperarme. Entonces le pregunté y le dije, ¿esto es normal para una persona promedio o inclusive para un atleta de élite? Y él me puso el ejemplo de los jugadores de fútbol. Me dijo que los jugadores de fútbol son quienes usualmente terminan teniendo esta cirugía y que para ellos no vuelven a siquiera tocar una pelota hasta los 6 meses y no vuelven a jugar en su equipo de verdad hasta los 9 a 12 meses postoperación. Entonces me dijo que esto es completamente normal, o sea, estoy siguiendo los pasos como deberían ser y fue un balde de alivio para mí porque siento que todo este tiempo yo me he estado midiendo probablemente con una vara muy alta. No sabía cómo poner mis expectativas, o sea, no soy doctora, nunca he tenido que lidiar con esto, no conozco a nadie que lo ha hecho, bueno, sí conozco a una persona que lo ha hecho. Entonces es súper difícil medir progreso y tiempo, ¿no? O sea, no sé si estoy bien en donde debería estar, así que escuchar de un experto que está viendo esto todos los días, que esto es normal y esta es la línea de tiempo que se tiene que cumplir, me ayuda un poco con el tema de la paciencia, porque definitivamente todos los días sueño con volver a mis deportes y a veces eso sí se vuelve un poco tóxico. Entonces me dio muchísimo alivio escuchar que esta es una línea de tiempo normal y que estoy progresando como normal, inclusive como los atletas élites lo estarían haciendo. Y quería compartir esto con ustedes. Si se están sintiendo estancados en este momento, piensen que esto toma tiempo. Es un proceso que se demora en curar y hay que seguir adelante. ¿Cómo se siente la otra cadera? Preguntarán ustedes. Y la verdad es que se siente bien. No he sentido ningún dolor en la otra cadera. Estoy súper contenta y agradecida y parece que las estadísticas sí tienen sentido. Como les había dicho en algún punto, si llegas a la cirugía de la una cadera sin dolor en la otra cadera, hay un sexto de posibilidades que te toque la cirugía en el otro lado. Entonces parece que estoy en ese quinto sexto de la población que ojalá no necesite hacer nada con el otro lado. Después de que esta cadera se empezó a calmar y las cosas empezaron a mejorar, la otra también se está sintiendo mucho mejor. Entonces hablemos justamente de cómo me he sentido con el corticoides. Y una cosa súper chistosa que pasó un día que estaba hablando con mi fisioterapista, porque le digo, oye, ¿cuánto me va a durar el efecto del corticoides? Y él me dice, no sé, te puede durar 3 meses, como te puede durar 20 años. Y yo dije, a ver, yo sé que tú sabes. Y ahí me di cuenta que también el no tener 100% de la información puede también ser de ayuda, porque si yo supiera que el efecto del corticoides se acaba en 3 meses, para el mes 2, día 28, me empezaría a doler la cadera, probablemente psicológicamente. Entonces también creo que es mejor tener este desconocimiento para, como efecto placebo, que le ayude a uno a sobrellevar ciertas cosas. Y la cadera se siente bien. Definitivamente he sentido dolores de vez en cuando hago ejercicios muy fuertes, cuando me siento por mucho tiempo. A veces simplemente de la nada me duele, pero la frecuencia y la intensidad han bajado considerablemente del mes 5, por ejemplo. Y las cosas que ahora hacemos en fisioterapia son muy interesantes. El fortalecimiento con las pesas lo hago en la casa y en fisioterapia estamos haciendo equilibrio y saltos. Los ejercicios de equilibrio son bastante peculiares. Son ejercicios donde abro la cadera y de ahí la cierro, o tengo que tocar unos conos, o cosas que nunca había hecho que me ayudan a ejercitar los músculos chiquititos que también a uno le ayudan con el equilibrio, y esas cosas le sacan la madre a uno. Ha sido muy, muy, muy diferente. Y de ahí hemos llegado a la tercera etapa de las 4 etapas de mi entrenamiento de saltos. Y una cosa que creo que vale la pena explicar aquí, porque hay gente que no me entiende cuando les digo que estoy entrenando los saltos, es que hay una ciencia para saltar. O sea, no es que uno empiece simplemente a saltar, sino que tiene que aprender cómo aterrizar especialmente. En el aterrizaje uno tiende a mandar la rodilla para adentro, lo cual rota la cadera para afuera o para adentro, Eso me dolió, por ejemplo. Hacer eso me acaba de doler. Uno rota la cadera para adentro, cuando manda la rodilla para adentro. Y eso puede añadir tensión en la cadera y en la rodilla. Entonces, eso es el entrenamiento de saltos. Aprender a aterrizar correctamente con el peso bien distribuido y las rodillas alineadas.
Y justamente como caigo a veces con la rodilla para adentro, también empezamos a hacer lunges. Ese es mi nuevo ejercicio para los días que levanto peso, para también como generar esta memoria muscular en donde cuando caigo así de lunge, la rodilla caiga rectita. Y de ahí el tema de la saltada es impresionante porque ahora estoy saltando en un pie. Figurativa y literalmente, estoy súper feliz saltando en un pie. Salté en una pierna. ¡Ay, qué felicidad! Fue una sesión súper interesante y como pueden ver estoy súper roja porque me saqué el aire. Ay, bueno, comenzó con lo típico, los ejercicios de mesa y el calentamiento con las caminadas con esta banda y el hacer como tocadas de los talones. Y de ahí hicimos un combo de patinaje, como le llamó mi fisioterapista, que básicamente era hacer un squat de una pierna y de ahí en esa posición cambiar a una posición con la pierna para atrás. Y fue súper loco porque bajé un montón. Estoy empezando a ver los resultados de todo este esfuerzo. No sé realmente cuánto bajé, pero mi corazón sintió que bajó un montón. Y eso fue súper interesante. Y de ahí saltamos y empecé a saltar con un pie. Me hizo primero saltar en una máquina tipo como en la que uno hace pesas con las piernas, pero no hay la pesa, sino solamente uno está acostado. Entonces yo me impulsaba y saltaba así como acostado. Y de ahí ya me hizo saltar parada en un pie, como la rayuela, para adelante. De ahí me hizo saltar cambiando de dirección, o sea, comenzaba de frente y terminaba del lado, o comenzaba de frente y terminaba del otro lado. De ahí me hizo saltar poniendo una pierna en una silla y la otra pierna saltando. Y de ahí me hizo hacer esos saltos de dos piernas que uno sube casi hasta por poco el pecho, las piernas por 30 segundos y casi me muero. Y de ahí hice como saltos de lunges, así. Les llama salto de tijera. ¡Qué loco! Estoy súper feliz. Veamos cómo se siente la cadera mañana. Pero ahorita se sintió bien, o sea, ni siquiera me dolió el saltar, así que espero que las cosas sigan así. Son saltos, son como cambios de dirección y también salto de una caja, aterrizo. Es súper emocionante. Bueno, eso no es como un pie, pero es parte de la tercera etapa de los saltos. Ay, para cerrar este mes, mi fisioterapista me dijo que puedo correr hasta el cansancio. Mi fisioterapista me ha autorizado a correr hasta que me canse. ¿Qué significa eso en distancia? No sé. Obviamente no puedo correr 10 kilómetros, ¿no? Pero lo que me dijo es que corra hasta que me canse. Entonces vamos a ver qué significa correr hasta que me canse. Ahorita acaba de empezar a llover súper fuerte y se suponía que no iba a llover y el sol también acaba de salir, entonces estoy un poco confundida. Vamos a esperar un poquito. A ver, antes que nada déjenme recordarles un poquito qué era lo que hacíamos antes. Inicialmente yo corría por 1 minuto y caminaba por otro minuto y eso fue hasta máximo 8 veces que hice. O sea, 8 minutos corriendo. Y creo que eso era como 1,5 kilómetros máximo. Así que vamos a ver hoy día a qué llego y cómo me va. Yo creo que mi fisioterapeuta sabe que correr hasta el cansancio no va a significar mucho. Vamos a caminar por 20 minutos. Después voy a hacer mis squats y de ahí vamos a correr. Y voy a medir el tiempo y la distancia a ver cuánto llega. Y eso es. Gracias por venir conmigo a acompañarme a correr hasta el cansancio. Acabo de correr 18,5 minutos. ¡Qué loco! Que yo pensé que iba a ser como 12 minutos o menos. Y la verdad es que lo único que puse fue un cronómetro porque no quería guiarme por el tiempo, o sea, por la hora ni nada. Solo quería realmente sentir que llegué a estar exhausta y de ahí parar. 18,5. No sé cuánto es en distancia, ya vamos a ver. Me siento súper asquerosa.
El sudor me corre por la cara y me está empezando a entrar a los ojos. 3 kilómetros y medio en 18 minutos. 18 minutos y medio. Eso significa como 6 por 3, 18. ¡Oh! 1 kilómetro cada 6 minutos. Eso quiere decir que podría ser 10 kilómetros en 1 hora. Pero claro, o sea, obviamente con esto ya en 3 kilómetros morí. Entonces no se puede decir que puedo extrapolar de esa manera. Pero la verdad es que estoy impresionada. Pensé que era peor. Pensé que mi velocidad estaba peor. Eso no está mal. Me siento súper feliz. No puedo creer. Estoy súper emocionada y estoy impresionadísima de cuánto corrí. Y este chiquitito también. Ya al final me estaba empezando a jalar porque ya no quería seguir. ¡Wow! Bueno, yo creo que aquí lo más importante es no solamente haberlo logrado, sino ver qué pasa después. Entonces voy a reportar, no sé, hoy de noche, mañana en la mañana, para ver cómo va la cadera. Estaba contándole a mi gente sobre este logro de la trotada y el tiempo y todo. Y la gente me dice, eso es súper más rápido de lo que estás diciendo. Entonces me puse literalmente a calcular en el celular. Y la velocidad a la que corrí sí es súper rápido. O sea, dice que es como 5 minutos con 17 segundos por kilómetro. Creo que ni siquiera en mis buenos tiempos, cuando yo corría 10 kilómetros, esas carreras de 10 kilómetros, corría a esa velocidad. No puede ser, estoy súper emocionada. ¡Yeah! Es 11 un poco más de 11 kilómetros, como 11 kilómetros.4 a la hora. O sea, si tuviese esa misma velocidad durante 1 hora. Había pensado que iba a correr tan rápido. Estoy súper contenta. Creo que el trabajo con la fisioterapia está finalmente pagándome. Estoy súper impresionada. Ya estamos de noche, entonces es momento de darles una actualización. La verdad es que me siento muy bien. Cuando pongo todo el peso de mi cuerpo en esa cadera, siento un poco de dolor en la parte del lado de la pierna, que me recuerda que ahí era donde estaba la tendinitis. Entonces no sé si eso tiene algo que ver. Yo esperaría que para ahora ya se haya curado, pero voy a preguntar. De ahí no me ha molestado la cadera. Me duele un poco la espalda baja izquierda, o sea, del lado donde no se hizo la cirugía. Y claro, me duelen las piernas un montón por el cansancio, me duelen los brazos también, los pies, me duele todo. O sea, hoy día voy a dormir muy bien. Y emocionalmente estoy súper feliz, realmente. Todavía no se me va la emoción. Buenos días, hoy es el día después de la corrida y me siento bien. Fui al gimnasio, hoy día fue día de piernas, así que hice todos los ejercicios con pesas para las piernas, fui a caminarle a mi perrito y ahora estoy aquí y no me duele la cadera, está bien. Lo que sí me duele es la parte de adentro, casi al llegar al tobillo del pie izquierdo, que es la pierna que no tuvo la cirugía. Ese es el único síntoma que siento, el resto de cosas están bien. Así que estamos por buen camino. Y con todas estas cosas locas, termino el mes 7, sintiéndome mejor, sintiéndome mucho más fuerte, viendo cómo mi cuerpo puede lograr cosas que yo no me había imaginado nunca y dándome cuenta que el progreso sí se nota, que uno tiene que ser paciente y que eventualmente uno puede ver lo que está trabajando. El trabajo en la fisioterapia sí funciona. Por favor, sigan haciendo sus ejercicios de fisioterapia. Gracias por acompañarme en esta jornada. Gracias por acompañarme en este mes tan loco. Y les veo en el próximo video. Vuelvo al hielo la próxima semana. Vuelvo al hielo la próxima semana. Estoy tan feliz. ¡Wow! He estado pensando en este momento desde antes de la cirugía. He soñado con este momento tantas veces. Y parece que ya va a ser realidad. Mi fisioterapista me dijo que puedo volver solamente a deslizarme para arriba y para abajo. Y si me siento si me siento mal, salgo del hielo y como pueden quedarme una media horita y... Ay, no puedo creer, ni siquiera puedo hablar.